Bueno, mi nombre es Miriam Gaete y presento el paper escrito por Harlick et al. El año 1973, donde describe características de la textura para realizar clasificación de imágenes. Bueno, a modo de introducción, la textura es una característica propia de todas las superficies. Entrega información importante de la superficie y la relación con su entorno. Bueno, a partir de esto también están las imágenes computacionales, que a su vez almacenan información de la textura de la imagen que fue tomada en la fotografía o en la imagen. Bueno, las imágenes computacionales son almacenadas básicamente en píxeles, y cada uno de estos píxeles básicamente tiene tres informaciones importantes: la coordenada X, la coordenada Y en que se encuentra dentro de la imagen, y un valor G. El valor G corresponde al valor que tiene ese píxel en escala de gris. Bueno, el paper presenta básicamente un procedimiento computacional para extraer rasgos de la textura de una imagen y discriminar entre distintas imágenes y distintas texturas. A modo de revisión bibliográfica, una de las primeras investigaciones fue realizar funciones de autocorrelación para determinar el tipo de textura de una imagen. Posteriormente, en 1968, se utilizaron restricciones de primer y segundo orden de la matriz de Markov. En el mismo año, Darling realizó estudios de la frecuencia relativa de variadas escalas de grises en función de la normalización de este valor. Posteriormente, en 1970, Rosenfeld realizó procedimientos para medir la textura y la aspereza de una imagen. En el mismo año, se realizaron procedimientos para detectar los límites de una imagen con distintas texturas, con el fin de obtener la frontera de cada una de las texturas y poder clasificarla de manera más fácil. Y en el 1973 se realizaron procedimientos de manipulación de la escala de grises. Bueno, la textura y el tono son dos características propias de una imagen que se encuentran muy relacionadas entre sí. Cuando una mancha es pequeña en una imagen, tiene pocas variaciones de escala de grises, se dice que predomina el tono. En cambio, cuando una mancha pequeña es una imagen tiene una amplia variación en la escala de grises, se dice que predomina la textura. Para esta investigación se evalúa la textura en función de un conjunto de matrices de la dependencia espacial en escala de grises. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si tenemos aquí una imagen con solamente 9 píxeles, o sea, una imagen de 3×3, podemos ver que el píxel 1 y 5 se encuentran con una dependencia de 0 grados, ya que, como se puede ver, hay 0 grados entre el 1 y el 5. A diferencia que entre el 1 y el 8, por ejemplo, hay una dependencia de 45 grados. Entre el 1 y el 7, 90, y entre el 1 y el 6, 135. Esto es muy importante porque esto se utiliza posteriormente en los algoritmos para poder definir la textura de la imagen. Bueno, la matriz de dependencia espacial tiene varias características. Por ejemplo, aquí vamos a un ejemplo práctico para entender cómo se calcula esta matriz. Bueno, si consideramos una escala de valores de grises de 4 valores entre 0 y 3, podríamos tener una imagen como esta, de 4×4, donde cada píxel tiene un valor entre 0 y 3 que corresponde al valor en la escala de gris. Para obtener la matriz de dependencia tenemos que saber que si tenemos una escala de 4 valores de 0 a 3, tenemos que realizar una matriz de 4×4, donde cada una de las casillas corresponde a la interacción entre dos valores. Por ejemplo, en la escala de gris 0,0 corresponde cuando la escala es 0 y 0, 0,1, 0,2, 0,3, y así se compone la forma general de la matriz. Luego, para cada uno de los valores del ángulo, o sea, los que vimos anteriormente, 0, 45, 90 y 135, se realiza una matriz de dependencia especial distinta. Por ejemplo, para 0 grados, como nos vemos entre lo que sería entre 1 y 5, vamos obteniendo la matriz de dependencia. Como podemos ver, entre 0 y 0, podemos ver que aquí se encuentra el primer par de píxeles. Posteriormente, podemos ver que acá se encuentra el segundo par de píxeles, posteriormente el tercer par de píxeles y el cuarto par de píxeles. Como se puede ver, primero se busca en la escala, según la escala de gris, el valor que tenga en la casilla. Si es 0,0, se busca el par de píxeles contiguos que se encuentren en 0 grados entre sí, que tengan los valores ahí entregados. Como en este caso era 0,0, se buscaba el par de píxeles que estuvieran en 0 grados, que tuvieran 0,0. Luego, lo mismo con 90 grados. Por ejemplo,
Si queremos buscar los píxeles que están entre 2 y 3, podemos ver que aquí hay un par, aquí hay otro, posteriormente con 45 grados lo mismo, se busca el par de píxeles que estén en 45 grados, tal como se ve en la imagen, y que a su vez estén con el valor 2,1. Tal como se puede ver acá, son 2, ahí se encuentra el primer par de píxeles y acá se encuentra el segundo par de píxeles. Y luego lo mismo cuando tenemos 135 grados, como podemos ver la dirección. Y buscamos el 3,2, que en este caso corresponden a solamente dos pares de píxeles. Ese sería el primero y ese sería el segundo. Así se compone la matriz de dependencia especial para cada uno de los ángulos a evaluar. Luego, el paper habla sobre las características de la textura extraídos de la matriz de dependencia. Como podemos ver, a continuación se presentan 14 métricas. El segundo momento angular, el contraste, la correlación, la varianza, la diferencia de momentos inversos, la suma de los promedios, la suma de la varianza, la entropía, la suma de la entropía al cuadrado, la diferencia de varianza, la diferencia de entropía, la información medible de la correlación, que corresponden a 2 métricas, y los coeficientes de máxima correlación. Los 3 primeros van a ser los que se van a explicar, ya que sería muy engorroso explicar cada uno de los 14. Bueno, el segundo momento angular, también conocido como ASM, es una medida de homogeneidad de la imagen, y a mayor homogeneidad el valor del ASM es más pequeño. El contraste mide la cantidad de variación local en una imagen. A mayor variación, mayor es el valor del contraste. Y la correlación mide la dependencia lineal de la escala de grises en una imagen. En general, la correlación se evalúa en sí misma la imagen, a diferencia de los otros valores que se compara si es mayor o menor. Y bueno, la aplicación de este experimento se basa básicamente en 3 tipos de datos. Microfotografías de zonas rocosas, donde se evalúan 243 imágenes de tamaño de 64 por 64 píxeles, y la escala de grises varía en 16 tonos. La otra base de datos son fotografías aéreas, corresponden a 170 imágenes de 9,9 pulgadas, donde están a escala de 1 a 20.000. Y por último, una base de datos de imágenes satelitales que corresponden a 314 imágenes. Bueno, los algoritmos de clasificación utilizados para clasificar cada una de las imágenes son básicamente 2. El primero corresponde a un método de la función discriminante lineal por tramos. Primero que nada, divide la imagen según la frontera de cada una de las texturas. Posteriormente clasifica cada textura siempre y cuando el algoritmo ya la conozca y la tenga reconocida en su base de datos. Si la textura es nueva y el algoritmo no la reconoce como entre su aprendizaje, este agrega esta textura a su base de datos para posteriores clasificaciones. Y el otro método es la regla de decisión min-max, una metodología usada cuando la base de datos es pequeña. En este caso solamente es utilizado para la base de datos del dataset de las imágenes aéreas, y se evalúa según una regla de decisión. Bueno, los resultados obtenidos, como se puede ver, son del orden del porcentaje de instancias correctamente clasificadas en los 3 bases de datos, es del orden del 82-83%, siendo los mejores resultados en la base de datos de fotografías de áreas rocosas, donde es del 89%, pero considerando que la base de datos también es la más pequeña, de solamente 100 instancias o 100 imágenes. En conclusión, los autores mencionan que su metodología presentada para clasificar texturas es bastante rápida, pero no muestran datos de tiempo, ya que por ende no puede ser corroborado, y tiene una aplicabilidad para distintos tipos de imágenes. Bueno, los resultados obtenidos de las clasificaciones realizadas son del orden del 80-89% en el mejor de los casos. Y bueno, para futuras investigaciones los autores mencionan que cuando la zona de una imagen es muy pequeña en función de cierta textura, es difícil poder clasificarla, ya que si es muy pequeña no se cuentan con muchos datos. Bueno, y esta sería mi presentación.